En esta sección analizaremos la utilización de los forrajes en pastoreo. El pastoreo es un proceso dinámico en el que la pradera y el animal interactúan. Defoliación, pisoteo y deyecciones animales alteran algunas propiedades de las praderas y pasturas, afectando su producción y calidad. Los cambios en la pradera modifican la disponibilidad de forraje y el comportamiento alimenticio de los animales que pastorean, afectando el consumo de nutrientes y la productividad de materia seca del sistema. Veamos un análisis del pastoreo y la rumia. La rutina diaria de los animales en pastoreo alterna periodos de pastoreo, rumia y reposo. Estos incluyen además la ingestión de agua, el aseo, el acicalamiento y las interacciones sociales. En condiciones normales, un animal ocupa su tiempo 2/3 en pastoreo y rumia y 1/3 en otras actividades. Cuando ustedes observan los animales en un potrero y al mediodía y el 80% de los animales de ese rebaño está echado así, rumiando, significa que ha satisfecho sus necesidades de ese momento. Si los animales en su mayoría aún no han desarrollado la rumia, significa que hay una falta de disponibilidad para el consumo animal. La rutina de pastoreo tiende a seguir un patrón definido en función de características como el clima, la pradera y el manejo del rebaño. En el caso de las vacas lecheras, realizan 4 a 6 ciclos de pastoreo diario ocupando 7 a 10 horas. En el proceso de pastoreo, las vacas visitan 3 a 4 veces el bebedero y caminan 3 o más kilómetros diariamente. Los bovinos son animales de hábito crepuscular. Tienen 2 grandes periodos de pastoreo intenso, cercano al alba y en el crepúsculo. Realizan 1 a 3 ciclos de pastoreo de menor duración e intensidad, fundamentalmente hacia el final de la mañana, y 1, a veces 2, de corta duración en torno a la medianoche. Las vacas lecheras manejadas en pastoreo rotativo tienen que su primera comida intensiva de la mañana es después de la ordeña. El pastoreo más intenso y prolongado ocurre después de la segunda ordeña al atardecer próximo al crepúsculo. Los animales en realidad tienen un comportamiento bastante habitual en el pastoreo. Cuando ingresan a un potrero, recorren el potrero y determinan el lugar donde van a consumir. Y siempre con un liderazgo. Hay un líder que lleva a la manada, al grupo, a moverse. En el caso de las vacas lecheras, lo primero que hacen al salir de la ordeña y llegar a un potrero es consumir agua. Y después de consumir esa agua, empiezan el pastoreo. La hora de comida tiene relación con la estación del año. En primavera y verano frescos, alrededor del 85% del pastoreo se realiza durante las horas de luz. En climas calurosos, el pastoreo se inicia temprano en la mañana, se inhibe a las horas de calor, por el estrés calórico que se genera, y se recomienza al atardecer, prolongándose hasta avanzada la noche. La rumia, un periodo de rumia consiste en una sucesión de ciclos regulares de masticación por 45 a 50 segundos de un bolo del contenido retículo ruminal. Este proceso es interrumpido por cortos periodos de 4 a 7 segundos de inactividad masticadora para el tragado del mismo y la aspiración por el esófago hacia la boca del bolo siguiente, que es la regurgitación. Durante la masticación efectuada por la rumia, alrededor del 70 a 85% de las partículas grandes son trituradas, facilitando su digestión en el retículo rumen y su posterior abandono del mismo. La rumia se inicia 5 a 10 minutos después del pastoreo. Tiene una duración de entre 35 y 45 minutos y ocupa 6 a 9 horas diarias. Se realiza en 8 a 12 periodos repartidos a lo largo de la jornada y se desarrolla mayoritariamente en la noche y con los animales echados. Colecta y selección de forraje. Búsqueda, selección y cosecha de forraje constituyen una actividad prioritaria para los rumiantes a pastoreo.
Los bovinos tienen labios gruesos, rígidos y poco móviles, por lo que interviene poco en la retención del pasto. En reemplazo, el animal utiliza la lengua como órgano prensil. Pastoreo selectivo. Los bovinos en pastoreo muestran preferencias definidas por determinados elementos de la pradera, discriminando entre plantas y entre partes y órganos de una misma planta. La dieta seleccionada por el animal en pastoreo normalmente contiene una proporción más alta de los alimentos preferidos y es de mejor calidad que aquella proveniente de una muestra global de la pradera. Los animales utilizan los sentidos de la vista, el olfato, el gusto y el tacto a nivel de labios y hocico para distinguir y discriminar entre la vegetación. Los bovinos son poco hábiles para seleccionar su forraje, debido a las limitaciones morfológicas del hocico, ancho de la arcada incisiva y rigidez de los labios y la técnica de aprehensión del forraje con la lengua. Factores que afectan el consumo. El comportamiento ingestivo, los efectos de la estructura de la pradera, variaciones de la frecuencia del bocado, oferta de la pradera, características nutricionales de la pradera y características de los animales son factores determinantes en el consumo de los animales. La pradera pastoreada en estado tierno y plena de hoja es un alimento de buena calidad, altamente digestible y consumible para los animales. En la estación de pastoreo, es esperable que el consumo diario de pradera base materia seca no supere el 2,5% del peso vivo en el caso de las vacas lecheras y el 2,3% de su peso en animales de carne. Veamos la oferta de praderas. La cantidad de pradera ofrecida por animal tiene un efecto determinante sobre el consumo del forraje. Ofertas diarias de materia seca equivalentes al 5 a 6% del peso vivo permite conciliar un consumo de materia seca suficiente con una eficiencia de pastoreo adecuada. Analicemos ahora, dentro de lo que es el consumo, las características nutricionales de la pradera. Contenido de materia seca. El alto contenido de agua de las praderas en estado vegetativo es uno de los principales factores que restringe el consumo diario de materia seca en pastoreo. Limita la cantidad de materia seca recogida en cada bocado por efecto de dilución, siendo una de las causas del menor consumo que se obtiene con animales en pastoreo. Muchas veces se busca tener, por ejemplo, pasturas con especies tetraploides. Las especies tetraploides en general tienen un contenido de agua superior a las especies diploides porque tienen menos fibra. Y es habitual que en pastoreo, y sobre todo en vacas de alta producción, se reduzca el consumo de la pradera cuando consumen especies tetraploides por sobre las especies diploides. Y eso es solamente un efecto de dilución, solamente es un efecto de contenido de agua. Ahora, estado de madurez y contenido de fibra del forraje. ¿Cómo afecta esto en el consumo? En praderas en fase reproductiva y forrajes maduros, el contenido de fibra pasa a ser la limitante nutricional más importante del consumo. El incremento en la fibra y el descenso de su digestibilidad aumenta el tiempo de retención de la fracción fibrosa en el rumen, ¿no es cierto?, afectando el consumo a través del llenado ruminal. Rangos de consumo. Bueno, el consumo diario por una vaca normal en kilos de materias secas son entre 12 y 18 kilos al día. El tiempo que demora en consumir esos 12 a 18 kilos es entre 7 y 10 horas. El tiempo en que rumian, 6 a 9 horas, como ya lo dijimos. Eso genera una velocidad de consumo de 1 a 2,4 kilos de materia seca por hora. Y el peso de bocados en gramos es 0,3 a 1,2, lo que significa que con una frecuencia de bocado de 1 por minuto es de 40 a 60. Y lo que genera eso un total de bocados por día entre 20.000 y 35.000 bocados por día. Ahora, ¿es importante el tamaño del bocado? Por supuesto que sí, porque cada bocado es energía que pierde el animal para ir a consumirlo, por la ejercitación que hace de todo su... de todo lo que es el proceso de masticación y el esfuerzo que hace por ir a buscar ese bocado.
Por lo tanto, es muy diferente la energía que gasta si consume 20.000 bocados al día que si consume 35.000 bocados al día. Efecto del pisoteo en el pastoreo. Además de la defoliación de la pradera, el proceso de pastoreo incluye otros aspectos, como es el pisoteo, la deposición de excretas animales, la dispersión de semillas. Estos alteran el suelo, la pradera y el comportamiento de los animales que consumen esta pradera. El pisoteo puede tener efectos adversos sobre el suelo y la vegetación, dependiendo de la interacción de varios factores: carga animal, clima, tipo de suelo, topografía, características de la pradera. El daño principal causado por un pisoteo intenso y prolongado es la compactación superficial del suelo. Reduce la porosidad, dificultando la infiltración de agua, la circulación de aire y el crecimiento de las raíces. Ahora, en suelos con pendientes pronunciadas, la compactación favorece el escurrimiento superficial durante los periodos de lluvia, lo que causa mayor erosión. Ahora, la presión de las pezuñas en un suelo húmedo puede provocar un daño físico directo a las plantas, destruyendo macollos, puntos de crecimiento e incluso las raíces expuestas. Altas cargas animales en suelos con abundante humedad reducen la población de plantas de la pradera y la producción posterior de forraje por un tiempo bastante variable. La capacidad de recuperación de la pradera depende de la magnitud del daño causado, tipo de suelo y características de la vegetación. Altas densidades de pastoreo en forma permanente producen una compactación creciente del horizonte superficial del suelo. Praderas densas con sistemas radicales vigorosos pueden absorber más energía del pisoteo y amortiguar en parte la presión ejercida sobre el suelo. Las praderas nuevas establecidas en suelos recientemente cultivados están muy expuestas al daño generado por el pisoteo animal mientras no logre afirmarse bien el suelo. Reducción del efecto del pisoteo. Evitar el pisoteo severo de praderas recién sembradas, mejorar o implementar el drenaje de los potreros deficientes en este tema, reducir la densidad de pastoreo, disminuir el número de horas de pastoreo en el periodo de riesgo en potreros susceptibles son elementos necesarios para reducir el efecto del pisoteo. ¿Qué pasa con las excretas ahora? Las excretas, que son fecas y orinas, devuelven una proporción importante de los nutrientes ingeridos por los animales y aportan a la materia orgánica del suelo. Las botas generan áreas de rechazo que los animales evitan comer en torno a ellas y producen un pastoreo desuniforme. Las manchas de orina son mucho menos rechazadas y desaparecen con bastante rapidez. Las botas cubren las plantas que quedan debajo de ellas, impidiendo el paso de la luz por varias semanas e incluso meses, sobre todo en el periodo de primavera y verano, donde las botas son más sólidas. Las plantas cubiertas por las botas mueren, dejando espacios que serán colonizados por otras especies que cambiará progresivamente la composición botánica de la pradera. El área de influencia va a depender, digamos, de la capacidad de la bosta de ir disolviéndose. Y de esta manera nosotros tenemos, por ejemplo, a mano izquierda, una bosta bastante fresca que está dada por un forraje que es consumido en estado vegetativo. En cambio, a la mano derecha tenemos una bosta bastante sólida, que es el producto del consumo de una pasto de plantas que tienen mayor cantidad de fibra. El área de influencia que puede llegar a tener las bostas en un potrero en un sistema pastoril puede ser hasta el 32% de su superficie. Producción de orina. Una vaca en pastoreo orina 10 veces al día en promedio, siendo bastante más regular que el número de defecaciones. En promedio, el volumen de orina eliminado por vez es cercano a 2 litros por vaca y es esparcido sobre un área mayor de pradera que las fecas, aproximadamente 0,3 a 0,4 metros cuadrados. Como existe cierto grado de dilución lateral, el área influenciada por la orina puede aumentar al doble del área cubierta. Reciclaje y pérdida de nutrientes.
El animal utiliza y retiene solo una pequeña proporción de los nutrientes ingeridos en el forraje para sus procesos metabólicos y productivos. En el caso de vacas lecheras, entre un 70 a un 80% del nitrógeno, 60-80% del fósforo y 80-90% del potasio ingerido es excretado en las fecas y en la orina. Veamos la reducción del efecto de las bostas, cómo yo puedo dispersar las bostas para lograr homogenizar un poco más los potreros. Esparcir las bostas por medios mecánicos, independientemente del pastoreo, después del pastoreo, inmediatamente después del pastoreo, para homogeneizar su distribución, diluir sus efectos, acelerar su descomposición y controlar los huevos de parásitos, son elementos muy adecuados que nos permiten llegar a una homogenización mejor de la pradera, y eso se hace con una rastra de goma. Aumentar la densidad de pastoreo en potreros y épocas sin riesgo de daño por pisoteo para reducir las áreas de pradera rechazadas, mejorar, obligar en el fondo al animal a consumir, mejorar la distribución de las bostas en el potrero y contribuir a su destrucción física mediante el pisoteo por los mismos animales. Ahora, realizar cortes de homogenización en potreros con abundante residuo vegetal producto de pastoreos muy disparejos permite también una homogenización. El paso de una segadora o de una rana, ya sea con cuchillas o con cadena, va a generar una dispersión de las bostas. Bien, ahora analicemos los métodos de pastoreo. Para analizar los métodos de pastoreo tenemos que entender lo que significan dos conceptos importantes en el pastoreo. Uno es la disponibilidad y el otro es el residuo, que ya lo vimos en nuestras primeras presentaciones, ¿cierto? Corresponde la disponibilidad a todo el material verde que efectivamente puede consumir el animal y que no perjudica la recuperación del nuevo crecimiento. Y el residuo es la proporción no consumida y o no extraída por la maquinaria que se tiene en un potrero. Ahora, aquí podemos observar el residuo post-pastoreo, la oferta que se le está dando diariamente y la disponibilidad de ingreso o pre-pastoreo. Analicemos los métodos entonces. Pastoreo continuo. Los animales en el pastoreo continuo permanecen en forma permanente sobre la pradera por un número determinado de semanas, incluso por toda una temporada o un año. El intervalo entre defoliaciones que en forma natural hacen pastoreo continuo puede variar desde 5 días hasta 4 semanas, dependiendo de la carga animal, y el objetivo de este pastoreo continuo es mantener una carga animal que permita equiparar el consumo de forraje con el crecimiento de la pradera. Entonces veamos el cálculo de capacidad de carga en un sistema de pastoreo continuo. Cuando nosotros tenemos un pastoreo continuo, supongamos que tenemos una tasa de crecimiento en otoño de 35 kilos y que lo que supone que si son 91 días voy a tener una producción, una disponibilidad de 3.100 kilos en la temporada, y considerando una eficiencia de utilización de un 75%, lo que efectivamente podrían consumir los animales son 2.389 kilos. Si el peso de los animales son 300 kilos y su consumo base peso vivo es 2,3, el consumo por cabeza al día es de 6,9. Por lo tanto, el consumo en la temporada 628 kilos, lo que significa que vamos a tener solamente la posibilidad de tener 3,8 animales por hectárea en la temporada de otoño. Pero si ahora lo vemos en invierno, donde la tasa de crecimiento es 8 kilos, vamos a poder tener solamente 1,06 animales por hectárea. Sin embargo, en primavera, que es 75 kilos, ¿no es cierto? 75 kilos de crecimiento diario, significa que puedo tener 6,7 animales por hectárea. Y en verano, si es 25 kilos, 2,04. Eso significa de que vamos a tener, si nosotros mantenemos una carga estable dentro de un sistema de pastoreo continuo, vamos a tener subpastoreo y sobrepastoreo, dependiendo de la estación del año que se trate. El mayor beneficio teórico del pastoreo continuo es mantener a la pradera cercana a su índice de área foliar óptimo debido a la frecuencia de defoliación que tiene.
La variabilidad de la pradera siempre va a generar sectores sobrepastoreados y otros rechazados, produciendo los típicos manchones distribuidos irregularmente en el potrero y el típico desarrollo de especies no deseadas que en un pastoreo intenso, en un pastoreo controlado, el animal la va a comer. Bueno, otros beneficios del pastoreo continuo es indudablemente el menor costo en cercos y cercados y la menor preocupación del personal. Veamos el pastoreo continuo mejorado ahora. Los animales se mantienen en forma permanente sobre la pradera, pero la superficie pastoreada puede cambiar entre periodos, entre estaciones del año según la tasa de crecimiento. El manejo del pastoreo es regulado mediante un monitoreo continuo y frecuente de la disponibilidad, y a mayor disponibilidad se entregaría menor superficie y a menor disponibilidad mayor superficie. Las superficies excedentarias se destinarían a la conservación de forraje. El pastoreo alterno es solamente tener dos potreros. Consiste en un sistema rotativo con dos divisiones donde los animales se mueven de un lugar a otro cada cierto tiempo, considerando la disponibilidad de forraje. El tiempo de estadía en cada potrero depende de la tasa de crecimiento diario y por lo tanto depende de la disponibilidad que tenga. El pastoreo rotativo, que es el pastoreo que más se utiliza en los sistemas intensivos de todo el mundo, corresponde a un área que se divide en forma virtual, en definitiva, en un número determinado de potreros con tamaños definidos o variables dependiendo de las disponibilidades. Todo se hace con cerco eléctrico, no son cercos permanentes, porque lo que pasa es que la movilidad de los cercos es absolutamente necesario para poder tener control de la disponibilidad y del residuo en cada potrero. El número de potreros va a estar determinado por el número de animales, la capacidad de consumo y la disponibilidad de forraje. Y los potreros van a ser pastoreados en forma secuencial, con una determinada frecuencia e intensidad, que se relaciona con los criterios de inicio y de término de cada pastoreo, y el tamaño del potrero y ubicación del potrero y forma del potrero va a estar también un poco determinada por las fuentes de agua, la disponibilidad de agua, la ubicación del agua, de bebida. El periodo de utilización de cada franja o potrero puede tener una duración de 24 horas o menos, y en sistemas muy intensivos puede alcanzar hasta un máximo de 2 días, y en primavera 4 días en invierno. Ahora, periodos prolongados de utilización conducen al consumo del rebrote y perjudican la producción y persistencia de la pradera. Aquí tenemos un claro ejemplo en la fotografía que muestra, digamos, un pastoreo infrecuente intenso. El residuo es el correcto y el ingreso es el correcto. Y eso se logra con el cerco eléctrico, ¿no es cierto?, que va restringiendo el consumo de los animales. El periodo de descanso entre pastoreos va a estar relacionado directamente con la tasa de crecimiento de la pradera, y normalmente en primavera es entre 14 y 21 días, en invierno 60 días. Finalizado el consumo de la última división, los animales retornan al que fue utilizado en primer lugar, y así sucesivamente, y por eso se llama pastoreo rotativo. ¿Cuáles son las ventajas del pastoreo rotativo? Es la utilización completa del forraje, pues no hay posible selección y las pérdidas por pisoteo son menores. Y la otra cosa muy importante es la homogenización, ¿no es cierto?, de la bosta, dado que el movimiento y la alta carga animal pisan el movimiento del ganado, y la alta cantidad de patas que hay en el potrero van pisando y van distribuyendo en forma natural las bostas. Ahora, también hay una mejor mantención de la población y el tapiz vegetal, hay una mayor facilidad para destinar sectores a conservación de forraje, y mejor distribución de fecas y orina, que permite una mayor uniformidad en el rebrote y en el crecimiento de la pradera. También existe un control mayor de especies no deseadas, hay una menor incidencia de meteorismo porque en realidad hay un mayor control, y hay un menor gasto energético de cosecha por parte de los animales. ¿Y cuáles son las desventajas? La primera desventaja es el mayor costo de cerco y cercado.
la mayor preocupación, hay un mayor control y se producen problemas con la madurez del forraje por este sistema de rezagos prolongados que se generan en ciertas épocas del año. El pastoreo en franja consiste en delimitar sectores dentro de un potrero denominados franjas para ser pastoreados durante un periodo. Las franjas se pastorean en forma secuencial con una frecuencia y una intensidad determinada. El número de franjas se relaciona con la frecuencia del pastoreo y la frecuencia de pastoreo de 21 días requiere el mismo número de franjas. Ahora, las divisiones entre una franja y otra son móviles y deben ser realizadas utilizando el cerco eléctrico y la medición, ¿no es cierto?, en forma indirecta de la disponibilidad y del residuo. Ahora, la superficie de cada franja se define de acuerdo al número de animales, la capacidad de consumo y la disponibilidad de la pradera. Aquí podemos observar, ¿no es cierto?, cómo van las franjas. Este es el día que llovió, este es el día siguiente a la lluvia, y van consumiendo en forma infrecuente e intensa la pradera. ¿Cómo se define la franja de pastoreo? En el fondo, el consumo aparente es la disponibilidad prepastoreo menos residuo. ¿Por qué es aparente? Porque en realidad no es individual, es un promedio de lo que están consumiendo los animales. Y por lo tanto no puede ser un consumo real, sino que es aparente, es lo más cercano a lo real que se puede medir. Y así, el consumo aparente, que es disponibilidad prepastoreo menos residuo, y la densidad de pastoreo son conceptos distintos, porque es consumo aparente dividido por la capacidad de consumo de los animales. Analicemos un número de animales determinado, 100 animales, cuyo peso animal son 300 kilos. Y el consumo base peso vivo son 2,3. ¿Cuánto es el consumo por cabeza al día? Bueno, es 6,9. Si ahora vemos la pradera, si la pastura tiene una disponibilidad de 2.400 y yo quiero dejar un residuo de 1.400, significa que el consumo aparente que yo quiero tener dentro de eso son 1.000 kilos. Bien, ¿cuál es la densidad de pastoreo? Son el número de animales dividido por hectárea y dividido por día. Y ahí nos da 145. Ahora, la superficie de pastoreo diaria significa que yo voy a tener la cantidad de 6.900, porque en definitiva yo lo que estoy haciendo es dividiendo por la densidad de animales. Y finalmente, para definir la franja, tengo que definir un ancho o un largo. Entonces defino el ancho de 80 metros, por lo tanto el largo tendrá que ser 6.900 dividido por 80, me da 86 metros. Finalmente me da la franja de 80 por 86, nos permite tener el consumo que nosotros necesitamos de 6,9 kilos de materia seca por cabeza al día. Si nosotros ahora vamos cambiando el número de animales, mantenemos el consumo y mantenemos el peso, vamos a observar de que la superficie de pastoreo, cuando yo tengo 50 animales, son 3.450 metros, lo que significa que la franja será de 80 por 43, pero si tengo 150 son más de una hectárea, por lo tanto es 80 por 129, y si tengo 200 animales es 1,38 hectáreas, 80 por 173. Pastoreo preferencial. El pastoreo rotativo usado en dos grupos de animales, uno de altos requerimientos y otro de bajos requerimientos, es lo que se denomina pastoreo preferencial. Y se puede hacer en bovinos, en ovinos, en caprinos, donde yo pastoreo, floreo, digamos, con mis animales. Florear significa que va a comer lo mejor las vacas, no las voy a exigir a comer otra cosa, y con las vacas de alta producción, y posteriormente voy con mis vacas de crianza o con mis terneros, repasando lo que dejaron las vacas de alta producción. Se aplica cuando se necesita disminuir el residuo, lo que no se logra con animales más exigentes y sin
pero en este caso yo no estoy afectando, digamos, su nivel de producción. Los animales que primero ingresan tienen la opción de seleccionar, consumir la cantidad y calidad que quieren. Y después los animales que entran al repase logran consumir las plantas de menor calidad, las rechazadas que dejaron en el primer grupo. Pastoreo mixto ahora es el pastoreo conjunto de dos especies de animales distintas que se complementan en el pastoreo, por ejemplo, bovinos con ovinos y bovinos con equinos, que nos permite a nosotros repasar, en el fondo, repasar lo que deja el bovino, que su órgano de aprehensión, recuerden que es la lengua. Bueno, estas especies difieren en sus patrones y hábitos de pastoreo y por lo tanto las diferencias son complementarias. Por ello el pastoreo mixto resulta en una mayor producción por animal y por hectárea. Ahora, la mayor producción es atribuida a la mayor eficiencia de uso del forraje debido a que otra especie animal consume la fracción rechazada por los bovinos. Pastoreo lateral o creep grazing. Este método de pastoreo se utiliza sobre todo en la crianza, donde se deja en un potrero colindante ingresar a los animales más pequeños, restringiendo el paso de las vacas, y estos animales más pequeños consumen, ¿no es cierto?, una alta calidad de forraje disponible. Ahora, el pastoreo lateral es utilizado en casos en que las crías están junto a sus madres y se alimentan de leche y forraje simultáneamente. Entonces, toman leche, pero además van y consumen forraje de calidad. Y el creep grazing, que es el pastoreo lateral que estamos hablando, es un método que se utiliza también en terneros y corderos antes de su destete. Veamos ahora el creep feeding. Otra forma de entregar una mayor calidad de alimento a las crías es el uso de este sistema donde entregamos un alimento rico en proteína o energía a las crías en el potrero, impidiendo el paso de las madres, el acceso a las madres. Entonces, esto permite un mejor desarrollo del ternero, una velocidad mayor de desarrollo del ternero, con lo cual puedo destetar los terneros más grandes, con más peso. Planificación del pastoreo ahora. El tiempo de descanso que presentan los potreros, el día de su utilización está definido por la velocidad de la rotación anterior. Para lograr el intervalo entre pastoreos, para un determinado periodo, la superficie pastoreada diariamente por el rebaño debe ser ajustada con suficiente antelación. ¿Cómo hago la rotación? Primero, defino la superficie de pradera efectivamente disponible para pastoreo y el intervalo entre pastoreos deseados, número de días, para cada época del año como una primera aproximación del manejo. La segunda, determino la superficie teórica a pastorear con el rebaño en hectáreas en las distintas épocas. Y lo tercero es que conociendo la superficie a pastorear diariamente y el tamaño de los diferentes potreros, se puede programar anticipadamente el número de días de pastoreo o de franjas diarias para cada pastoreo. Bien, observación de la condición de la pradera y control del pastoreo son elementos fundamentales. ¿Y qué es lo que hay que hacer primero al observar y controlar el pastoreo? Lo primero es realizar una revisión frecuente de los potreros o franjas próximos a pastorear y de aquellos pastoreados recientemente para verificar que el estado de la pradera antes y después del pastoreo sea adecuado. De acuerdo al estado real de los potreros, crecimiento, madurez, abundancia y tamaño de manchones, realizar los ajustes requeridos. Y en caso de excedentes de forraje, reducir la superficie total de pastoreo, descartando o saltando los potreros excedidos, rezagándolos para destinarlos a la conservación de forraje. Es decir, la observación de la pradera es permanente. En caso de déficit de forraje, bueno, debo suplementar al ganado de acuerdo a los niveles productivos, incrementar la fertilización, adelantar la venta de animales de desecho o aumentar la superficie de pastoreo. Ajustar los pastoreos a un número de potreros igual o múltiple de 7 permite una amplia gama de intervalos entre pastoreos que se ajustan a los rangos recomendados para las distintas estaciones del año.
Y cuando hay daño por pisoteo severo, se debe evitar el ingreso de animales a praderas recién sembradas, con suelo blando, mejorar el drenaje de los potreros deficientes y reducir la densidad de pastoreo y el número de horas de pastoreo en los periodos de riesgo o de susceptibilidad, o en potreros susceptibles. Séptimo, el rechazo de los sectores bosteados debe ser mejorado con el incremento de la densidad de pastoreo, pasos de rastre de goma o secadoras para esparcir las bostas y homogeneizar el rebrote de las pasturas. Y octavo, el suministro de pequeñas cantidades, 1 a 2 kilos diarios de heno, paja u otro forraje tosco, permitirá corregir la falta de fibra efectiva durante los periodos en que la pradera es deficitaria y prevenir posibles problemas de acidosis en el ganado. Noveno, en la observación es absolutamente necesario decidir cómo voy a evitar el sobrepastoreo. Algunas plantas forrajeras no logran sobrevivir al sobrepastoreo permanente, dejando espacios que progresivamente serán ocupados por otras especies de menor valor, seguramente de menor valor. El suelo descubierto pierde humedad más rápidamente y está más expuesto a la erosión hídrica y eólica. Y las heladas, cuando hay heladas y son frecuentes y muy intensas, es recomendable que los animales permanezcan en el mismo potrero hasta que la escarcha se haya derretido. ¿Por qué? Porque trasladar animales a una nueva franja de pastoreo con la vegetación congelada causa mucho daño y maltrato a la pradera, que es irrecuperable en el corto plazo. Finalizado el pastoreo, los animales deben caminar hacia la sala de ordeña, pero por un camino adecuado y no como el que yo les estoy mostrando. Así, el uso de los recursos forrajeros de pastoreo tienen una cierta secuencia, tienen una cierta lógica, tienen una cierta dinámica que indudablemente va a afectar a la pradera, pero va a generar un orden y una capacidad de rebrote mayor que si no estuviese programado como lo hemos mencionado en esta presentación.